Muchas gracias, muy amable por la invitación. Mis felicitaciones a la comisión organizadora, a la autora Emperatriz, por estos eventos que son de gran importancia para lograr articular algunos ejes de discusión en materias jurídico-penales, en este caso relacionado a los problemas interpretativos que nuestros tipos penales de cohecho pasivo-activo presentan tanto para fiscales, jueces, abogados y en general también para el destino de los procesos anticorrupción. Muchas gracias a todos los que están presentes. Yo quiero comenzar diciendo algunas cosas previas sobre el tema de la corrupción. Corrupción, cohecho. Cohecho, obviamente, es la corrupción en el ámbito del sector público. Corrupción es un término mucho más amplio que abarca innúmeras facetas de la actividad humana, y yo me atrevo a pensar que no solo de la actividad humana, sino también de la actividad animal en sentido superior. Podríamos hablar de actos de corrupción también en seres distintos a los humanos. Por ejemplo, los canes, los perros. Por ejemplo, también nuestros parientes, los monos, en distintas figuras de especie, que también en ellos se observan actos de inescrupulosidad, actos de querer para ellos todo y dejarle sin nada a la otra parte, a su congénere. Por ejemplo, si ustedes ven dos perritos que son hermanos, que han nacido juntos, uno de ellos termina su cuenco de comida y observa súbitamente que el otro todavía tiene parte de la suya. ¿Qué es lo que hace este primer perrito? Obviamente que lo desplaza al otro perrito para quedarse con la parte que a él le corresponde, ¿no? Igual sucede con los monos, igual sucede con una gran cantidad de animales que conjuntamente poblamos este escenario tan hermoso que se llama Tierra. Por lo tanto, el tema de la corrupción es un tema muy complejo, no es particularmente atributo solo de nosotros, los seres humanos, es una conducta cuyas características van mucho más allá de nosotros, ¿no? E incluso me atrevería a decir, siguiendo a Francis Fukuyama, de que el tema de la corrupción es un tema antropológico, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano, y que Platón ya lo trabajó en uno de sus diálogos bastante nutrido, bastante conocido, que se llama La República, ¿no? Un diálogo orgánico. En el libro segundo de La República, Platón analiza el debate constante entre el bien y el mal, entre lo fácil y lo arduo, entre lo justo y lo injusto. Y Platón, con los diálogos que tiene entre Trasímaco y otros personajes, se pregunta, ¿no?, ¿por qué el ser humano tiende siempre a lo fácil? ¿Y por qué coloca reparos a lo que es arduo, a lo que exige sacrificio? Sencillamente, creo que es fácil, da mayores retribuciones a la persona. Y cuando analizan el tema del por qué las personas tienden más al vicio que a la virtud, ingresa a analizar el tópico de la corrupción. Y es que el vicio, dice Platón, hace que la persona se rodee de un prestigio rápidamente. La persona que tiene predisposición al vicio hace las cosas más llevaderas, más fáciles, resuelve problemas de inmediato, sin el trámite, sin lo arduo de lo que significa el trabajo serio, constante. Por lo tanto, es más fácil ingresar o incursionar en el vicio que en la virtud. Pero luego de una serie de análisis, Platón concluye que lo que el vicio reporta es pasajero, es peligroso, y que la virtud genera estados más sólidos de felicidad. Por cierto, Platón también dice que por lo general la persona viciosa trata de reunirse de personas que hagan causa común con él y que le sirvan lo que ahora decimos de un colchón de personas o de un colchón financiero, temas ya actuales. Y Platón también dice que las personas que por lo general hacen del vicio su virtud, tratan
de que el vicio sea visto en otras personas, más no en ellos, para de esa manera ellos perpetuarse a través del vicio con apariencia de virtud en el poder, en el tiempo. Cuando yo he leído los diálogos de Platón, especialmente este de la República, me decía, pero qué actual, qué es Platón, cómo nos retrata la vida política del Perú y de una serie de países en los que estamos pues sumidos en actos de corrupción, corrupción aparente, corrupción real, corrupción de gran o de pequeña intensidad. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con nuestra naturaleza. Es evidente que esa naturaleza que tiende a la corrupción, que tiende a lo fácil, que tiende a lo rápido, que puede convertirse en conducta inescrupulosa, tiene que ser sometida a control. Y esa es la característica también de los seres humanos, que tenemos esa posibilidad de someter a control la agresividad, por ejemplo, de someter a control el odio, de someter a control la tendencia a lo fácil, a lo inescrupuloso, en suma a la corrupción. Y este es el mérito de las luchas anticorrupción, no a nivel oficial, no a nivel formal, sino de las propias luchas anticorrupción que tiene que hacer el hombre, la persona, la mujer, consigo mismo. Imaginemos que a un fiscal o a un juez, a un fiscal, algún grupo de abogados o un abogado le promete unos $200,000 para archivar un expediente en segunda instancia, instancia fiscal, que sabemos que investigación preliminar es ya definitiva, ese caso no va a poder ser visto. Y el fiscal en esas circunstancias siente la tentación de los $200,000. ¿Quién no tiene tentación por el dinero? Ahí está lo que les digo, el someter a control esas tendencias, esas predisposiciones genéticas que tenemos todos los seres humanos a incurrir en actos de corrupción. Por cierto, que hay personas que son más resistentes, que son más invulnerables a estos mecanismos corruptores. Eso se aprende obviamente en familia, se aprende con los ejemplos de los padres y con un fortalecimiento de conductas basadas pues en criterios éticos, en virtudes. Eso pega en la naturaleza humana también, ingresa a la estructura genética. Pero en familias, en escenarios en los cuales papá y mamá constantemente están haciendo fraude a las normas, no pagan sus impuestos, se pasa la luz roja, no respetan las indicaciones de los superiores o autoridades, es probable que esas características se hagan hábito en ellos y también en los niños que observan esas conductas. Por lo tanto, el problema de la corrupción es un problema de someterlo a control, doblegarlo, dominarlo. Obviamente que si llegamos nosotros al nirvana, a la superioridad espiritual, no vamos a sentir ninguna de esas tentaciones. Pero mientras no lleguemos a ese estado de superioridad espiritual, hay que someter constantemente a control esas tendencias a la corrupción que tiene el ser humano. Esa tendencia a ver $1,000,000 depositados sobre nuestra mesa, esa tendencia a la corrupción, por ejemplo, de las pasiones, ¿no? Pasiones de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre. Esas son tentaciones también, que pueden ser vistas ahora como mecanismos corruptores desde la perspectiva de las ventajas no patrimoniales, que inciden en la toma de decisión de algún funcionario en cualquier ámbito en el cual se encuentre. Muy bien, toda la corrupción está presente en toda sociedad. No hay posibilidad de que exista una sociedad con corrupción cero. Hay las sociedades escandinavas con niveles mínimos de corrupción, porque sencillamente ahí ha sido doblegada la corrupción. Desde el poder, desde la escuela, desde la familia ha sido doblegada, pero no desaparece. En las sociedades que pensaron hacer un hombre nuevo, como China, por ejemplo, como Cuba, la corrupción se persigue con pena de muerte, pero sigue habiendo corrupción. Ese es un problema de tendencia humana que hay que controlar. Ya entendemos entonces que si nos fijamos solamente en campañas éticas contra la corrupción, la sola consideración de la corrupción como un fenómeno ético es de por sí absolutamente insuficiente en esa lucha. Muy bien, es un tema obviamente muy polémico, de muchas perspectivas de interpretación. Pasemos a los problemas de interpretación de los delitos de cohecho.
En nuestro Código Penal tenemos dos tipos penales de cohecho, basadas en los modelos alemanes. Alemania en el año 1871 se dio su Código Penal. Este Código Penal hasta ahora persiste. No ha sido reestructurado en su totalidad. Claro que tiene una serie de modificaciones en sus articulaciones, pero sigue siendo hasta ahora el Código Penal vivo más antiguo. Ha soportado 3 siglos, el siglo XIX, el siglo XX, y está en pleno siglo XXI. No sabemos hasta dónde durará este código de 3 siglos de existencia. El Código Penal alemán, el Strafrecht Deutschland, este código penal que es el que nos sirve de ilustración, el que nos ha servido a todos los países latinoamericanos, incluido España, varios países de África y de Asia, como fuente prelegislativa. Este código instauró en su legislación el cohecho pasivo, el cohecho activo, y dentro del cohecho activo, en el artículo 331 del Código Penal alemán, se incorporó también el cohecho pasivo antecedente y el cohecho pasivo subsecuente. Alemania fue el que nos trajo el problema del cohecho pasivo subsecuente, es decir, aquel cohecho en el cual el donativo o la ventaja le llega al funcionario luego de haber cumplido actos funcionales sin que exista de por en medio pacto previo. Porque si hay pacto previo y el donativo, la ventaja viene después de ese pacto, no hay ningún problema. Ese es un cohecho mediante aceptación. Y el donativo viene después. Ese es un cohecho antecedente. Pero la figura del cohecho en el cual el acto corruptor, entre comillas, medio o acto corruptor, se produce después de que el funcionario da prestaciones funcionales, administrativas, propias de las competencias de su cargo, sin que haya existido de por en medio algún pacto previo, eso es lo que trae a problemas de interpretación enormes en Italia, en Francia, en España. ¿Por qué habría que reprimir ese tipo de cohechos si no ha habido un pacto previo que sirva como motivador de la conducta del funcionario? Y es que el funcionario dice, voy a dar una resolución que va a ser favorable a una persona, y esto es conforme a derecho, o puede que no sea conforme a derecho, bajo la idea del funcionario de que probablemente, en un marco de probabilidades, el abogado, el favorecido, le haga entrega de un mecanismo que sea beneficioso al funcionario, de un donativo, una ventaja o un beneficio. Obviamente promesa ya no cabe aquí, porque el acto se cumplió. Pero este cohecho pasivo subsecuente tiene esa particularidad que ha hecho que en algunos sectores de la doctrina se lo considere un caso anómalo, que vulnera el principio de legalidad, porque el donativo se produce después del acto de función o de servicio del funcionario o servidor público, sin que haya existido de por en medio, de manera evidente, un pactum celeris, un pacto de retribución. Ese es el principal problema que tenemos nosotros en nuestro Código Penal, que sigue el modelo del Código Penal alemán. Este dato en Alemania lo han solucionado, y lo han solucionado cuando en el artículo 331 y 334, el legislador, en la sabiduría que tienen los alemanes, han dicho que los leo exactamente. El hecho no será punible de acuerdo al apartado 1, o sea, el cohecho pasivo, cuando el autor se deje prometer o reciba una ventaja no exigida por él. Esta partecita, reciba una ventaja no exigida por él, el hecho no será punible. De modo tal que no obstante regular ellos en el 331 numeral 1 el cohecho subsecuente, dice el mismo Código Penal, coloca la salvedad, que ese hecho no será punible si es que el funcionario recibe una ventaja que esté, dice, no exigida por él y la autoridad competente en el marco de sus competencias haya permitido dicho acto. Carambas. Libros que, por ejemplo, algunos bancos constantemente otorgaron a los funcionarios. Recordemos
bancos peruanos que regalaban códigos a toda la judicatura y al Ministerio Público, pasajes, viajes al exterior para un curso especial o el dictado de alguna ponencia que han sido financiados por los bancos, ¿verdad? Tienen intereses en los juzgados o en las salas penales. Esos actos, de acuerdo al Código Penal alemán, si es que están permitidos por las autoridades, dejan de ser punibles. De esa manera, Alemania ha tratado de solucionar la regulación del famoso cohecho pasivo subsecuente, que trae una serie de problemas. Pero saltémonos. Vayamos a los cohechos pasivo y activo. El cohecho pasivo se llama pasivo no por la significación del sustantivo, del verbo sustantivado pasivo. No es un cohecho pasivo, porque hay cohechos pasivos que son eminentemente activos. Por ejemplo, el cohecho mediante solicitud o el cohecho utilizando mecanismos cuasi extorsivos del tercer párrafo del artículo 393. Entonces, lo pasivo del cohecho no tiene una significación gramatical. Su significación está en relación al origen de la conducta. El cohecho será pasivo si el comportamiento delictivo nace del funcionario servidor. No interesa que él solicite, él acepte o él reciba. Igualmente, y a contrario sensu, el cohecho será activo cuando el origen del comportamiento no nace del funcionario servidor vinculado por razón del cargo, sino que nace de un particular, de un extraneus, o puede nacer también de otro funcionario servidor, pero sin vinculación por razón del cargo con el acto o función. Sabemos que los funcionarios que no están vinculados, por ejemplo, en el caso de un acto de corrupción de un funcionario municipal que va a otorgar una licencia para edificar más allá de los parámetros que pide la norma municipal, 15 pisos en una zona arenosa, ahí puede que haya un mecanismo corruptor. Este funcionario, por ejemplo, autorizado a dar las licencias de construcción con esos parámetros tan exagerados, obviamente que es el funcionario competente por razón del cargo. Él es el que necesariamente va a ser el autor del delito, pero junto a él existen otros funcionarios, por ejemplo, los regidores, por ejemplo, funcionarios administrativos que nada tienen que ver con el tema de esas competencias. Estos señores pueden ser también sujetos que cometan cohechos activos, pese a ser funcionarios públicos. Es lo que yo llamo extraneus relativos, porque el extraneus tiene que ser siempre exclusivamente ajeno a la administración. Pero dada la lógica de los delitos cometidos por funcionarios y servidores, existen funcionarios vinculados por razón del cargo o las funciones, estos son los autores, pero además existen otros funcionarios que no están vinculados con el ámbito de competencias específico. Ellos serán extraneus relativos. Y en el cohecho pasivo y el cohecho activo tenemos mecanismos corruptores bien definidos en nuestro Código Penal. Tenemos el donativo, tenemos la ventaja en sentido amplio y tenemos el beneficio. Estos modelos de construcción de los mecanismos corruptores varían dependiendo del país. Alemania no se ha hecho problemas. Alemania exclusivamente habla de ventajas. No emplea la palabra donativo, beneficio, solo ventajas. El 331 de su código dice: un funcionario o alguien especialmente obligado al servicio público que exija, o hecho mediante presión, exija o permita que se le prometa o acepte una ventaja como contraprestación por haber realizado una actuación profesional. Ventaja como contraprestación. En la legislación alemana, en la doctrina y en la jurisprudencia, han considerado que la palabra ventaja es suficiente.
para dar cuenta de un abanico de otros mecanismos corruptores, como la dádiva, como la ventaja extra patrimonial, como los beneficios, como los favores orientados a prestaciones funcionales. En cambio, España es más prolífico. En España, en el artículo relacionado al delito de cohecho, se dice lo siguiente. La autoridad o funcionario que en provecho propio de un tercero abre el tipo penal al tercero, recibiere o solicitare por sí o persona interpuesta, han tenido ese cuidado de hacer una descripción técnica sumamente laxa, recibiera por sí o persona interpuesta dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptar ofrecimiento o promesa. España diversifica más los mecanismos corruptores. Habla de la dádiva, el favor, la retribución, el ofrecimiento o la promesa. España sigue un poco el modelo peruano. Este código español, como ustedes saben, es del año 94-95. El nuestro es del año 91, es un poco más atrás. Pero nosotros tuvimos la acción muy intensa de querer cerrar todos los probables y posibles mecanismos corruptores. Y dijimos, para que existan delitos de corrupción, tiene que estar de por en medio, de manera transversal, exigente, necesaria, un donativo, una ventaja patrimonial o extrapatrimonial, un beneficio o una promesa. ¿Promesa de qué? Promesa de donativo, promesa de ventaja o promesa de beneficio. Estos 4 mecanismos corruptores son esenciales a toda figura de corrupción, pasiva, propia, pasiva impropia, pasiva específica del 395, activa del 397 y activa del 398. Y tiene sus vinculaciones con el delito de tráfico de influencias también del 400 y también del 401, aunque en forma un poco no tan clara, solamente se los considera como indicio del delito de enriquecimiento. Pero es un tema a analizar, que obviamente no se va a poder hacer ahora, de si en el delito de enriquecimiento es dable hablar como mecanismos corruptores de donativo, de ventajas, de promesa. La norma no lo contempla, pero el 401 lo registra en su redacción legislativa. Eso no lo vamos a ver ahora. Bien, entonces, de los elementos corruptores, de los medios corruptores, de los mecanismos de corrupción, los 4 son esenciales a las figuras de cohecho pasivo y cohecho activo. El donativo. El donativo tiene una naturaleza bastante particular que lo diferencia de las ventajas. Y estos son temas que no han sido abordados por la jurisprudencia nacional. La Corte Suprema tiene mucha resistencia a ingresar, a analizar, a diversificar, a hacer análisis propia de la teoría del delito sobre los mecanismos corruptores. Y cuando hablamos de análisis, todos sabemos que si tomamos al donativo tenemos que diseccionarlo. ¿Cuál es la naturaleza del donativo? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué finalidad tiene el donativo? ¿Y cómo se inserta en la lógica de los componentes de tipicidad de las figuras diversas que hay de cohecho en el Código Penal? No se podría trabajar el donativo como un elemento aislado. Decir, porque se le encontró al funcionario en su bolsillo 2,000 soles, ese es el donativo. Esto tiene que estar, obviamente, bajo una esfera de análisis bastante intensa de los elementos configuradores del donativo. Y su primer elemento configurador es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del donativo? Pecuniaria, patrimonial. No hay posibilidad de donativo que no sea pecuniario.
que no esté vinculado a un valor de cambio, a un objeto que pueda venderse y comprarse en el mercado. Esa es su naturaleza de partida. Forma parte también del donativo, que tiene que ser una mejora de la condición patrimonial del funcionario. El donativo no puede ser un perjuicio, sería absurdo. El donativo tiene como característica ser una retribución, un pago. ¿Un pago por qué? ¿Un pago de qué? Un pago del acto, de la prestación que va a dar el funcionario público. Y acá se presentan problemas inmensos. Podría ser el almuerzo, un pago por la retribución que va a dar el funcionario público. Podría ser una caja de cigarrillos, podría ser una atención que da el abogado al funcionario considerado un donativo, una atención de pagarle un taxi, por ejemplo, para llevar los expedientes de la oficina del juzgado a la Corte Suprema. Eso podría ser considerado un donativo. Esto tiene problemas arduos para resolver y que, como digo, la Corte Suprema ni siquiera mínimamente ha intentado evaluar todos estos detalles de la naturaleza. Dentro de la naturaleza, es decir, de la consistencia interna del donativo, de su ratio fundante del donativo, vamos a encontrar que hay dos clases de donativo, ¿verdad? En razón a la finalidad, para sí o para otro. Nuestro Código Penal, en el 393, no se ha referido a esta naturaleza del donativo. Simplemente dice el funcionario que acepte o reciba donativo para, no dice para sí o para otro. Lo trata de salvar ya cuando en el 394 dice solicita o recibe directa o indirectamente. En cierto modo trata de resarcirse de la incorrecta redacción o limitada redacción del 393. En el 395, el funcionario emplea la palabra reciba bajo cualquier modalidad. Igualmente, acá nos da una lectura un poco más amplia de la naturaleza del donativo pensado en el funcionario o en terceros. A diferencia, como hemos visto en el Código Penal español, la mención es clara, reciba para sí o para otro, donde el legislador ha sido ya más cauteloso en el 395A, referente a los cohechos policiales, porque ahí sí dice el miembro de la policía que acepta o recibe donativo, promesa, para sí o para otro. Esa era la fórmula, ¿no? Pero bueno, nuestro código del 393 sigue manejando el recibir o aceptar para sí, no para el otro. El 395 se refiere al famoso cohecho con nombre funcional propio, no emplea esa palabra, para sí o para otro. Hace alusión a bajo cualquier modalidad, pero eso no cubre el concepto de la finalidad en función al destino personal. Muy bien, el donativo, doctores, tiene características, además de su naturaleza, tiene características, y su principal característica es la fisicalidad, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, que puede ser percibido. Bajo esa perspectiva, un almuerzo que paga un servidor o un usuario en un ambiente determinado o que le paga un almuerzo a unos funcionarios no puede ser un donativo. Tendría que pensarse en otra categoría, por ejemplo, una ventaja. Y habría que ver si realmente es una ventaja. Entonces, regresamos al donativo. Características, la fisicalidad. El hecho de que ocupe un lugar en el espacio. Dinero, joyas, bienes, vehículos, obras de arte, donativos. Generalmente, dinero, el donativo por excelencia. A veces, propiedades muebles o inmuebles. El otro requisito o la otra característica del donativo es su origen. El origen del donativo tiene que estar fincado en un extraneus, en un tercero que ofrece, entrega o da al funcionario este objeto patrimonial. El donativo no puede venir del propio funcionario o de su propia familia, tiene que ser de un extraneus.
Cuarta característica, la significancia del donativo. El donativo tiene que tener, desde perspectiva objetiva, una razón suficiente para motivar la voluntad del funcionario para dar prestaciones propias de las competencias del funcionario. La significancia o la fuerza interna motivadora que tiene el donativo, ese es un tema de suma importancia. La entrega de unos cuisitos en provincias para la señorita fiscal que le hace una campesina que tiene una causa en la Fiscalía de Familia, ¿será entendida como un donativo? Ese es un tema bastante engorroso interpretarlo desde esa perspectiva, porque la característica que estamos hablando es de la significatividad del donativo como elemento formador de la voluntad del funcionario. Eso servirá para formar la voluntad, al margen de lo que quiera o no quiera la persona que entrega la taleguita de huevos o que entrega los cuisitos chactados, que sabe que la señorita fiscal, a ella le encanta ese tipo de platillos serranos. ¿Será eso un donativo? ¿Tendrá relación de suficiencia? Ese es un tema que se contesta con base a lo que se denomina la cuantía del donativo. ¿Puede hablarse de que los donativos deben tener un referente pecuniario? Al respecto, las teorías son numerosas. La teoría cualitativa, subjetiva o espiritualista dice, en materia de delito de corrupción, de cohecho pasivo, sobre todo cometido por el funcionario, poco interesa la cuantía del donativo. Sí interesa que ese donativo pequeño, mediano o grande haya tenido razón suficiente para mover la voluntad. Pero ahí viene la pregunta. Los donativos mínimos, los donativos nimios, ¿tendrán relación de suficiencia para mover la voluntad de la persona? Entonces sí tiene su sentido hablar de cuantías. Sobre todo si el funcionario va a violentar sus deberes, sus obligaciones. Pero este es un tema que ni la doctrina ni la jurisprudencia fija pautas. Cuantía significativa, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuánto? La doctrina nos ayuda y la jurisprudencia alemana también nos ayuda y nos dicen, acá tienen que tomarse como referente de interpretación varias tesis. En primer lugar, la tesis de la correspondencia. El donativo que recibe el funcionario o que le prometen al funcionario está en relación con la prestación que va a dar. Tienen una relación de correspondencia. La prestación que va a dar, por ejemplo, dar una sentencia absolutoria cuando tendría que dictar una sentencia condenatoria, tiene relación de correspondencia entre el donativo que recibe y la importancia de la decisión. Que reciba 50 soles, ¿esto tendrá correspondencia con una sentencia absolutoria? ¿Existe una lógica interna que le dé suficiencia al criterio de decir, sí, los 50 soles fueron suficientes? Bajo esta tesis de la correspondencia, como ustedes verán, es difícil salirnos o no aceptar lo que se denomina delitos de bagatela o donativos nimios o insignificantes que no tendrían esa voluntad para moverle al funcionario o servidor para tomar una decisión. Pero se dice, poco interesa que tenga suficiencia. Lo que hay que ver es internamente al funcionario, ingresar a su voluntad y saber o tener la conclusión de que el funcionario con 50, con 100 o con 1000 o con 10,000 igual iba a dar el acto de prestación. Y por lo tanto ya sería un acto de corrupción desde una perspectiva espiritualizada, subjetiva, donde no interesa en realidad el monto de la cuantía. Otro criterio dice hay que estar a lo que se llaman los actos socialmente tolerados. Existen regalos socialmente tolerados. Y en esto Alemania y los Estados Unidos son pioneros en esa consideración. Por ejemplo, actos de cortesía, regalos aprovechando determinadas circunstancias de los funcionarios, regalos, por ejemplo, en un ascenso,
regalos ante el matrimonio del funcionario o de la funcionaria, que no tienen por qué ser vistos como donativos, no obstante que quien regale sea un usuario del ámbito de la justicia, donde este funcionario tiene un ámbito específico de competencias en el cual tiene interés el que obsequia. Estos actos son actos tolerados, ¿no? Y la jurisprudencia española, alemana, francesa, italiana, en ese sentido, se han orientado a decir que tomando en cuenta el minus del obsequio del regalo, no podría pensarse que esto tenga una suficiencia motivadora para la voluntad de corromper del funcionario. Hay otro criterio que dice hay que tomar en cuenta la causalidad adecuada. Es decir, si es que esto desde perspectivas de incremento del riesgo de corromperse, de afectar el bien jurídico, ya debería tomarse en cuenta como un criterio válido para imputar el acto de corrupción. Vean ustedes las misceláneas de planteamientos frente a las cuales existe, es decir, frente a estas tesis espiritualizadas o cualitativas, existe una tesis objetiva y patrimonialista que dice que no podemos exagerar el ámbito de la interpretación del donativo como elemento corruptor, considerándolo al margen de cuantías. Entonces, esto estará en función a lo que busca el oferente y a lo que quiere el funcionario. Lo que quiere el funcionario obviamente puede ser cantidades fuertes y lo que ofrece el oferente serán cantidades nimias. En esa relación se van a producir circunstancias de desajustes. Con la teoría espiritualista se diría no interesa, basta que el funcionario haya mostrado una tendencia a vulnerar la imparcialidad, el tipo penal ya es corrupción. La otra teoría dirá, no, si le encontraron en su bolsillo 100 soles para dar una resolución de alta significatividad, eso no puede ser entendido un acto de corrupción, eso tendríamos que verlo como un ilícito administrativo, como una conducta impropia. En suma, los enfoques son diversos en lo que se refiere a esta característica esencial del delito de cohecho, la suficiencia. Existe la finalidad como otra característica del delito de cohecho. ¿A dónde se orienta las finalidades? Las finalidades son inversamente proporcionales. ¿Qué es lo que busca el oferente en un funcionario? Una prestación funcional, un acto decisorio del funcionario tomando en cuenta los diferentes ámbitos de la función o el servicio público. ¿Y qué es lo que busca el funcionario? El funcionario obviamente busca un donativo, busca una ventaja. Si es que no hay esa relación de finalidad, no hay posibilidad de delito de corrupción. Esa relación de finalidad está en lo que se llama la base fundante de todo delito de cohecho y que da cuenta del sinalagma, de esa relación intrínseca, de esa trabazón indesligable entre la prestación que busca el oferente y la prestación que quiere el funcionario. El oferente quiere una decisión final, interlocutoria, un acto determinado. El funcionario que quiere del oferente cuando acepta el pacto corruptor quiere donativo, quiere bienes, quiere dinero o quiere ventajas. O a lo sumo, en una base bastante debatible también de interpretación, beneficios. Si la fiscalía no logra demostrar esa trabazón interna entre prestaciones y contraprestaciones, donde el mecanismo corruptor juega su papel vertebrador, no hay cohecho, es imposible que haya cohecho. Ese es el gran interrogante y el gran problema que existe en las figuras de corrupción, que la fiscalía llegue a demostrar el sinalagma del que ofrece y del que pide, de lo que quiere el sujeto activo del cohecho y lo que requiere el sujeto activo del delito de cohecho pasivo. Esa trabazón es necesaria e indesligable. Sin esa trabazón no es posible el delito de cohecho. Y esa trabazón interna que forma la lógica de todo delito de cohecho, o por lo menos de una buena cantidad de delitos de cohechos, esa trabazón está fundada en los actos propios del cargo. Los actos propios del cargo son los que permiten hablar de cohecho.
Si es que el funcionario no iba a dar actos propios del cargo, su prestación intercedida por el dinero no estaba orientada a dar un acto propio del cargo, se tratará de un tráfico de influencias o de una corrupción administrativa, pero no de un delito de cohecho. Esto nos lleva a lo que se denomina la intensa relación funcional entre el autor del delito de cohecho pasivo y los actos propios del cargo, lo que el Código Penal dice la vulneración de obligaciones o el cumplimiento de obligaciones mediante ese mecanismo corruptor. Los actos propios del cargo, los deberes funcionales, las competencias específicas le dan su matiz diferenciador al cohecho pasivo, por ejemplo, del tráfico de influencias, por ejemplo, del delito de negociación incompatible y de otras figuras de corrupción. Por lo tanto, esta trabazón interna que se inserta en el requisito de la finalidad es una condición sine qua non. Si la Fiscalía dice, de acuerdo a las llamadas, se ha podido percibir que el funcionario habría aceptado un obsequio, botellas de whisky, un viaje al extranjero, ventajas, esto tiene que estar relacionado con esa trabazón interna. Lo que el funcionario recibe, perfecto. ¿Qué es lo que a cambio promete al usuario, al oferente? El hecho de que reciba por sí solo genera delito de cohecho, no. El hecho de que un funcionario reciba un donativo per se, desvinculado de alguna contraprestación que él va a dar, genera delito de cohecho, no. Porque el delito de cohecho ha sido construido con base a prestaciones y contraprestaciones, donde el donativo juega ese papel motivador del acto funcional. Ese es un tema de suma trascendencia. Algunas problematizaciones del delito de cohecho con base a los donativos. Hablemos del cohecho transversal. El cohecho transversal es aquella situación que se produce cuando un funcionario, por ejemplo, un policía, pide dinero, pide una colaboración, ¿verdad? Esa colaboración, dice el efectivo policial, va para la comisaría para comprar llantas para el patrullero. Eso es cierto, va a comprar llantas para el patrullero. Pero el policía está condicionando ese donativo para no colocar la papeleta. El policía debía colocar la papeleta. O el policía te perdona la infracción, te dice, señor, otra vez no vuelva usted a cometer esta infracción, lo cual está dentro de su ámbito de discrecionalidad, porque la labor del policía en materia de tránsito es una labor inflexible, es una labor educativa. El policía puede a uno perdonarle la infracción, pero en reemplazo de perdonarle le dice, señor, usted ha cometido una infracción, pero acá tengo unas rifitas, unos tickets para que usted colabore con la comisaría para comprar llantas. Ese acto es un acto de corrupción, lo es, por supuesto, pero ¿estará justificado? Esa es una pregunta que la jurisprudencia española ha trabajado bastante y plantea dos supuestos. Primero, que en realidad la comisaría, la banda de músicos del colegio, se encuentra en una situación realmente desesperada, que tiendan a acudir, a recurrir a esos mecanismos irregulares para para el acopio de dinero para solucionar esos problemas. Habría una causa de justificación, se dice. Pero si el policía que pide de la colecta que hace, de los 10 rifas que hace, saca 1.000 soles y se queda con 500 y 500 los destina al área administrativa para la compra de las llantas, esa es otra hipótesis. Por más de que el policía haya dicho que es para fines institucionales, él se está quedando con una parte. Eso sí ya no tiene justificación y él responderá a título de cohecho. La otra problematización son los cohechos altruistas. ¿Es posible que pueda justificarse por fines altruistas el delito de cohecho? Por ejemplo, ustedes han escuchado el drama que sucedió
en Cracovia, ¿no? En la película esa de Oskar Schindler. Cuando Oskar Schindler, para mantener con vida a sus 1.100 obreros judíos, él cohechaba a los funcionarios intermedios que estaban al sur de Polonia. Él les daba vino, él les daba dinero, él movía sus influencias en Berlín para que estos señores asciendan a condición de que no toquen a sus obreros. Porque esos obreros a él le daban dinero, a Oskar Schindler. Pero en el fondo se dijo, esa no era su motivación, porque él podía conseguir obreros gran cantidad y muchas gentes querían ingresar a sus usinas, a sus fábricas. Este señor mantuvo la vida de una gran cantidad de judíos a punta de actos de corrupción. Ese cohecho pasivo de funcionarios militares alemanes estuvo justificado. La respuesta es sí, estuvo justificado. El segundo ejemplo, Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein es un filósofo austriaco, famosísimo, uno de los creadores de la teoría analítica del lenguaje, junto con Moore y otros. Él emigró de Austria, se fue de Austria, cuando empezaron el judío, obviamente, empezaron los hostigamientos a los judíos. Y la familia Wittgenstein era una familia bastante en Austria y la zona este de Alemania bastante acomodada. Él se fue, pero sus hermanas quedaron en Austria. Él desde Inglaterra enviaba al Reichsbank, al banco alemán, donativos para jerarcas nazis a fin de que no toquen a su familia. Y efectivamente, no tocaron a su familia. Ya Wittgenstein era un famoso filósofo analítico y enseñaba en Oxford y en una serie de universidades y obviamente ganaba bastante dinero. Ese acto de corrupción estuvo justificado. Ese es el tema, doctores. ¿Podría un funcionario, un servidor, decir, en estas circunstancias en las que me encuentro con COVID y tengo que pagar a las clínicas arpías que me cobran 500.000, en esas circunstancias pedirle a un usuario en mi despacho que me abone esa cantidad, podría justificar un cohecho? Yo sé que en el Perú el delito de cohecho no tiene justificación. Es un delito, el único delito que es más nefando que actos de genocidio. Pero no es así. Todos los delitos pueden justificarse, salvo excepciones. Y la corrupción a través del cohecho no se escapa de esas posibilidades de encontrar justificación. Los cohechos desesperados. Nosotros no regulamos el cohecho bajo mecanismos de desesperación. No tienen códigos un poco más civilizados que el nuestro, o sea, códigos que han superado ya esa lucha terrible, enfermiza, contra toda forma de corrupción y con mecanismos, pues, obviamente fuertes, intensos de penas. El Código Penal español tiene un artículo bastante interesante. Miren lo que dice ese artículo. Dice... Artículo 425, dice, cuando el soborno o hecho activo mediare en causa criminal a favor del reo, en Alemania, en España el reo se lo denomina al procesado y al condenado, por parte de su cónyuge u otra persona a la que se haya ligado de forma estable por análoga situación de afectividad o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o por fines, etcétera, etcétera, se impondrá al sobornador la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Esto obviamente es muy inferior a la pena del cohecho pasivo, que tiene una penalidad que va de hasta 4 a 6 años, ¿no? Entonces, este cohecho privilegiado, atenuado, es legítimo en las legislaciones. En España sí lo es, porque se pone en el caso de situaciones desesperadas, que en causas criminales incurre la persona en actos de corrupción. Entonces, estos cohechos legalmente semitolerados, para nosotros podría ser una cosa novedosa y quizás nadie lo aceptaría, pero en sociedades obviamente más avanzadas admiten estas posibilidades. El donativo y la ventaja son dos temas diferentes. La ventaja, obviamente, es toda mejora que tiene una persona
Mejora administrativa, mejora en el trabajo, mejora en el tiempo, mejora en su condición académica, que no es un donativo. Las ventajas son mecanismos corruptores bastante sutiles, ¿no? Nosotros tenemos de todo, como en botica. Tenemos donativos, cosas materializadas en económico, tenemos ventajas, cosas no materializadas económicamente, pero pueden haber ventajas de contenido patrimonial y ventajas sin contenido patrimonial, ¿no? Por ejemplo, sin contenido patrimonial, la reubicación del sitio de trabajo. Hay muchos funcionarios que trabajan, por ejemplo, en Quito y sus hijos están en Lima. Utilizar mecanismos corruptores para hacer ese cambio es una ventaja no patrimonial, pero será una ventaja patrimonial, por ejemplo, lograr un ascenso, corrompiendo a los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia o del famoso Consejo de la Magistratura. Ese ascenso va a significar una ventaja patrimonial, porque el precio va a ser, el monto que ganen va a ser superior. Las ventajas tienen sus particularidades. Lo que preocupa es el sentido del beneficio. Si ya tenemos los donativos, si ya tenemos las ventajas en sentido más amplio de retribución, de pago por el acto de contraprestación del funcionario, ¿qué serán los beneficios? No podemos hablar de beneficios tipo sociedad anónima, porque eso van a ser donativos, ¿no? ¿Beneficios a qué se refiere? Es a la espiritualización del mecanismo corruptor. Por ejemplo, yo, juez, le pido a un empresario que me permita un fin de semana utilizar su vehículo Rolls Royce para darme una paseadita por la playa y ufanarme frente a la chica que le estoy echando ojitos a ver si con base al Rolls Royce me presta cierta atención. O que me permita, por ejemplo, su casa de campo para ir con mi familia. ¿Eso me está dando, ese señor me está dando un donativo? No, me está dando una ventaja tampoco, porque eso no incrementa mi situación familiar, mi situación patrimonial, mi situación administrativa, profesional, no, pero me está dando un beneficio. Es decir, el mecanismo espiritual de las satisfacciones personales como elemento corruptor. La Corte Suprema no ha entrado a indagar este tema. Pudo haber entrado a indagar en el caso del señor Vladimiro Montesinos y su asistente, ¿no? En la que a través de mantener la relación de enamoramiento se planteó un beneficio, porque eso no era ni donativo ni ventaja, y no era promesa, era un beneficio. Si es que no hay, doctores, cohecho activo, no hay cohecho pasivo, salvo la modalidad de cohecho mediante solicitud, donde sí, efectivamente, por ser un tipo penal de peligro, no se requiere que el destinatario del pedido que hace el funcionario acepte. Pero mínimamente en el cohecho mediante solicitud, el destinatario de la solicitud que hace el funcionario o servidor tiene que tener conocimiento del pedido o exigencia que hace el funcionario. La solicitud lanzada así al garete para ver quién coge el pedido no tiene relación de suficiencia para ser considerado cohecho. El cohecho mediante solicitud es el único modo de corrupción que se sale de la relación sinalagmática a la que hemos venido hablando. Por lo tanto, el cohecho pasivo, propio, impropio o específico del 395, 394 y 392 requieren un cohecho activo. Tiene que haber un agente corruptor que ofrezca, que dé o que entregue el mecanismo corruptor. Tiene que haber un agente corruptor que a través de donativos o de ventajas influya sobre la toma de decisión del funcionario del cohecho pasivo específico. Y entre cohecho pasivo específico del 395 y el cohecho pasivo genérico del 393, pero por supuesto que hay diferencia, más allá de la sola mención al título del autor. En el 393, cualquier funcionario o servidor. En el 395, fiscal, juez, perito, miembro de tribunal. Pero el hecho de ser perito, juez o miembro de tribunal de por sí genera el cohecho pasivo específico,
No, señores, no es así. Eso sería un derecho penal de autor. El tipo penal de cohecho pasivo específico se caracteriza por la naturaleza de su conducta. Y esa conducta, y esto explica la alta penalidad de 8 a 15, está dada porque los funcionarios, el perito o el miembro de tribunal que es acusado de estos delitos, se encuentra en cercanías con tomas de decisiones. En cambio, en el cohecho pasivo, eso es indiferente. En el cohecho pasivo, el acto de prestación puede darse en cualquier momento. En cambio, en el 395 tiene que haber cercanía con la toma de decisión. Cuando el tipo penal dice que sea de su competencia o conocimiento, no se está refiriendo a competencia o conocimientos en sentido académico, teórico, espiritual. Se está refiriendo a competencias regladas. Se está refiriendo a conocimientos puestos en acción y cercanos a la toma de decisiones. La vulneración del bien jurídico protegido en el cohecho pasivo específico es más intensa que en el cohecho pasivo genérico del 393. Eso es lo único que puede explicar la penalidad tan alta. Y cuando la norma dice asunto sometido a su conocimiento o competencia, tienen que ser asuntos específicos, no pueden ser asuntos que sean compartidos con otras personas. Asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, entonces están en relación a que la conducta típica y el medio corruptor se insertan en aquellos ámbitos reglados específicos del funcionario para lograr, obviamente, toma de decisiones. No es para asuntos menores, como sí podría darse en el caso del cohecho pasivo genérico activo u omisivo. Es bueno distinguir el mecanismo corruptor que se da en el tipo de cohecho con la fuerza, la presión, la exigencia de bien patrimonial que se produce en el delito de colusión. En el delito de colusión hay lo que que Carrara llamaba el metus publicae potestatis, es decir, el temor al poder del funcionario. El metus publicae potestatis, el temor o la sumisión frente a lo que dice el funcionario, fundamenta el delito de concusión, 382. Esto no se da en los delitos de cohecho pasivo activo. En los delitos de cohecho pasivo activo se da una relación sinalagmática que coloca en paridad al funcionario y al oferente. La paridad no es institucional, la paridad es situacional, porque ambos dan prestaciones. El oferente da una prestación de dinero, el funcionario da una contraprestación de servicio o acto público. Y ahí se integran y se convierten en un delito de participación necesaria y de encuentro. No hay que confundirnos. No puede haber concurso de delitos entre cohecho pasivo y cohecho activo. Porque el que ofrece al funcionario es autor de cohecho activo y punto. No puede ser a la vez autor de cohecho activo y partícipe de cohecho pasivo. El funcionario que acepta dinero es autor de cohecho pasivo genérico. No puede ser a su vez ser un instigador del cohecho activo. Acá no hay posibilidad de concurso. En estas relaciones de delitos de convergencia necesaria, el tipo convergente, el plexo de tipicidad, absorbe todos estos concursos. Es algo parecido a lo que pasa en las figuras, por ejemplo, de terrorismo, que absorbe diversas tipicidades donde ya no se puede hablar de concurso de delitos entre las tipicidades de homicidio, de lesiones, de afectación al transporte, etcétera, etcétera. Doctores, creo que ya me pasé del tiempo y les agradezco su atención frente a algunas palabras que, como ustedes verán, requiere obviamente mucha más atención temporal para abordarlas con mayor detalle. Muchísimas gracias y estoy a lo que mi prestigiado doctor eh, panelista pueda opinar al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Fidel Rojas, por su excelente disertación. Seguidamente vamos a invitar al doctor Walter Coelho Guamán, juez superior de la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao, para que participe en calidad de panelista. Adelante, doctor Coelho. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Saludo nuevamente al maestro. No solamente es el doctor Fidel Rojas Vargas, es un docente de la especialidad de delitos de corrupción de funcionarios. Asimismo, es un teórico porque sus libros de la especialidad son de obligatoria lectura, sino también que tiene un perfil práctico, por cuanto al doctor lo hemos visto en el foro, vaya a decir, generando docencia también en el litigio, ¿no? Y en alguna oportunidad me ha tocado el honor de confrontarlo cuando tenía la dote de fiscal adjunto superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Y bueno, pues era un honor enfrentarlo, sobre todo por el grado de conocimiento, el bagaje de la especialidad que tiene el doctor. Ahora, si ingresamos al tema, pues, los problemas de interpretación del tipo penal de cohecho a la luz de la doctrina y la jurisprudencia. Es amplio el tema, es muy amplio. Nuestro expositor nos ha tratado, pues, temas como en el derecho comparado, las fuentes del cohecho en el derecho comparado, los antecedentes para nuestro Código Penal. Asimismo, nos ha hecho un análisis muy exhaustivo de lo que son los medios corruptores, el donativo, la ventaja. De la misma forma, nos ha también señalado y ha puesto bastante énfasis en la finalidad del hecho corruptor, ¿no? Catalogándolo como que tiene que existir una trabazón interna, utilizar ese término, una trabazón interna para analizar qué es lo que quiere el cohechante y cuál es la intención del cohechado, ¿no? Esa trabazón interna. Y ahora, esa trabazón interna en los delitos, por ejemplo, de cohecho pasivo, siempre están vinculadas, pues, a lo que es la violación de sus obligaciones, porque es el verbo rector que utiliza en el cohecho pasivo, propio, impropio, en el cohecho activo genérico, ¿no? Que la ventaja, el donativo, siempre tiene que tener esa finalidad para que el funcionario público realice un acto en violación de sus obligaciones o cumpliendo sus obligaciones. Y si analizamos un problema que nos trae la jurisprudencia, recientemente en la casación 1175-2023, el Santa, que ha sido publicada en noviembre del 2024, con el ponente, el doctor César San Martín Castro, que siempre nos trae pues resoluciones de gran altura, pero siempre polémicas también. Y nos ha expresado en esta casación una línea diferenciadora de lo que es el cohecho pasivo propio y la concusión, que también la ha tocado nuestro ponente, ¿no? De larga data, nosotros, nosotros en el ámbito fiscal, judicial, inclusive los abogados, establecíamos una línea diferenciadora conforme también a lo que el maestro, tratadista y magistrado Salinas Sicha en sus libros, en sus varias ediciones de sus libros de la especialidad de delitos de corrupción de funcionarios, nos establecía una línea diferenciadora entre estos delitos. Y nos decía siempre que el delito de cohecho pasivo, propio, impropio, estaba relacionado a la violación de las obligaciones. Siempre tenía que implicar una violación de las obligaciones del cargo. Eso lo diferenciaba de una concusión, que en la concusión podría ser cualquier acto al funcionario en abuso de su cargo. Entonces, teníamos a la concusión como un tipo penal residual, de menor punibilidad, ¿no? Entonces, si había una solicitud de una dádiva, un beneficio, y no estaba en función a las obligaciones, nosotros prácticamente, si los fiscales en este caso no podían acreditar de que esa petición había sido para violar sus obligaciones, decían, bueno,
no está dentro de sus funciones lo que se ha peticionado o lo que iba a hacer el funcionario, entonces era una concusión. Sin embargo, en esta casación de César San Martín Castro nos establece una nueva línea diferenciadora y nos dice que no tiene, deja en un segundo plano esta obligatoriedad de que tiene que estar el tipo penal de cohecho pasivo propio en función a las obligaciones, sino que nos dice que el elemento diferenciador es de que en el cohecho pasivo propio no existe una vis compulsiva. Sin embargo, en la concusión sí hay una vis compulsiva. Entonces, ese es el elemento diferenciador. Ahora, si verificamos, bueno, los que tienen amplia experiencia, como los magistrados y especialistas que están en la plataforma, siempre el delito de cohecho pasivo propio, siempre en la mayoría de veces, por ejemplo, los casos más comunes de la petición de una suma de dinero del efectivo policial, siempre tiene implícita una vis compulsiva. Solicito una suma de dinero o te impongo la papeleta. Solicito una suma de dinero o te doy otro tratamiento al detenido, te doy otro tratamiento. Te solicito una suma de dinero o te pongo más de lo debido de lo que se te ha encontrado. Entonces, siempre vamos a encontrar en la práctica que las solicitudes de suma de dinero, los cohechos pasivos propios, siempre van a tener un contenido de vis compulsiva, al igual que la coacción. Entonces, el elemento diferenciador desde la perspectiva del profesor Salinas Sicha era, si puede haber una vis compulsiva mínima en ambos casos, el elemento diferenciador es que en uno hay violación de obligaciones, mientras que en el otro no es cualquier acto del cargo. Entonces, la pregunta concreta es ¿acaso se está reconfigurando las posiciones para este elemento diferenciador? O en todo caso, ¿cuál sería la posición de nuestro expositor de determinar el elemento diferenciador entre un cohecho pasivo propio y una concusión? Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema. Sin ánimo de no contrariar lo que dice el doctor San Martín, sin embargo, considero que ese argumento tiene lo que se llama una minimalidad expositiva. Es un argumento que requiere algunos refuerzos argumentativos. Vamos a ver. El delito de concusión es un delito que usualmente no se le ha dado un nombre propio de corrupción, ¿no? Se lo trabaja como un abuso de autoridad calificado por el ingrediente monetario, pecuniario. Pero frente a la diferenciación de que en los delitos de cohecho no hay vía compulsiva y esta sí se da en el delito de concusión, habría que decir que ese argumento tiene que ser visto con base a lo que dice el artículo 393. Por ejemplo, en su párrafo tercero, que dice: el funcionario o servidor que condiciona la conducta funcional derivada del cargo. Esta es una constricción. El delito de cohecho sí tiene una modalidad compulsiva evidente. Condicionar la conducta del cargo es una llamada fuerte para doblegar la voluntad de la persona que va a entregar, pues, un donativo o una promesa. Por lo tanto, por ahí ya existe un problema de rendimiento de la tesis del doctor San Martín, ¿no? De otro lado, ¿quién podría negar que casos de corrupción, dependiendo de las circunstancias y las características del acto corruptor, tienen lo que se llama una fuerza psicológica compulsiva interna, ¿no? En el caso, por ejemplo, imagínense de los archivos de investigaciones penales, o en el caso de sentencias de última instancia. En esas circunstancias, la exigencia de solicitud puede sonar a una compulsión interna. Por cierto, que las compulsiones o los constreñimientos expresos positivos no van a estar en la mayoría de las figuras de los delitos de cohecho, porque estos delitos son delitos de inteligencia. Yo pienso que habría que diferenciar un poco más. En el delito de concusión, la diferencia esencial es que el funcionario no está vinculado por razón del cargo, que el funcionario no tiene lo que se llama la vinculación funcional intensa que hay en el peculado
que hay en la concusión y que hay en las figuras de cohecho. No es solamente un problema de vis compulsiva o no vis compulsiva. La relación esencial de todo delito de cohecho es la trabazón interna, el sinalagma, la prestación y la contraprestación, que tienen como núcleo, como centro, a los actos del cargo, a las obligaciones funcionales, no a cuestiones éticas, no a cuestiones morales, a las cuestiones que derivan de las competencias del funcionario servidor. Ahí está el sinalagma, prestación y contraprestación con base a lo que puede dar o no pueda dar el funcionario. Si el funcionario no puede dar la exigencia del oferente extraneus, obviamente que eso no será cohecho, doctores. Será un tráfico de influencias porque hay que derivarlo al funcionario competente. Eso no se presenta en el delito de concusión. En el delito de concusión no hay sinalagma, no hay prestación o contraprestación derivada del acto del cargo o de los deberes funcionales. En el delito de concusión hay constreñimiento puro, hay amenaza de un mal. Esta es la relación esencial del delito de concusión, que está fundamentada en la ausencia de sinalagma y que el delito de concusión es un delito de vinculación funcional laxa. Es una relación funcional flexible. No hay relación funcional por razón de atribuciones. La relación funcional ahí es una relación funcional bastante manejable, de modo tal que el delito de concusión lo puede cometer cualquier funcionario, porque esa relación funcional no es intensa. En cambio, en los delitos de cohecho, la relación funcional, al ser intensa, al ser sinalagmática, no lo puede cometer cualquier funcionario. Por ahí están las líneas diferenciadoras. Correcto, doctor. Me quedó muy claras las precisiones que ha realizado. Muchas gracias, doctor Walter Coelho, por su intervención como panelista. Si en caso hubiera alguna otra pregunta de parte de nuestros participantes, se agradecerá levantar la mano virtual y formular la pregunta. Bien, parece que está todo claro. Vamos a presentar a continuación un video que la Corte del Callao ha elaborado en agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Fidel Rojas Vargas. Adelante. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de clausura a cargo del doctor Walter Coelho Guamán. Adelante, doctor Coelho. Bien. En último lugar, para agradecer la presencia de nuestro expositor Fidel Rojas Vargas, ha sido muy, muy clarificadora y muy importante cada una de las precisiones que le ha hecho saber o que ha hecho conocer sobre el tema del cohecho, ¿no? Bajo el título Los problemas de interpretación del tipo penal de cohecho a la luz de la doctrina y jurisprudencia. Entonces le reiteramos el agradecimiento en nombre del personal jurisdiccional, los magistrados de la Corte Superior del Callao y del señor presidente de nuestra Corte, Miguel Castañeda Moya. Muy agradecido, doctor. Con ello estamos dando por clausurado el presente evento. A ustedes, doctor, muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, y asimismo anunciarles que en este momento se va a publicar el link de la asistencia para que puedan registrarse en este momento, durante 10 minutos. Y nuevamente agradecer al doctor Fidel Rojas por acompañarnos el día de hoy y le brindamos un fuerte aplauso. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor.